Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos. Hoy les decíamos en las promociones, el candidato invitado es un hombre muy conocido por ustedes. Viene desde hace años peleando en esto de la política. Fue diputado, fue senador de la República y también fue ministro. Candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente. Se lo presentamos. Pablo Andrés Mieres Gómez tiene 64 años de edad. Es abogado y sociólogo. Está casado y tiene 3 hijos. Es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente. Cuenta con el apoyo de todas las listas de la organización política que lidera. Mieres, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Un gusto, encantado de estar con ustedes nuevamente. Dejó hace unas horas el Ministerio de Trabajo, ahora de lleno a la campaña política. Es verdad. ¿Ya arrancó? Sí, en realidad ya hacía un tiempo que veníamos casi que al mismo tiempo empezando los pasos que implicaban esta campaña electoral, pero ahora sí, de lleno. Era claro que de alguna manera al no tener competencia dentro del partido era posible renunciar un poco después, pero también es cierto que el Partido Independiente tiene claro que las elecciones internas, independientemente de que no haya competencia por la candidatura presidencial, son un momento en donde hay que marcar y queremos marcar bien para arrancar fuerte. Sí, siempre da ánimo incluso a la militancia después, exacto, ¿no? Exacto. Ya vamos a hablar de las ideas del Partido Independiente, lo que ustedes están proponiendo para esta etapa, pero quería empezar por una cuestión un poco de agenda, que es esto que está pasando con Yamandu Orsi, denuncias falsas que está viendo. ¿Qué pasa? ¿Se está ensuciando la campaña? ¿Cuál es su comentario? Y horrible, la verdad que es una de esas cosas que uno rechaza visceralmente. Parece que son de las cosas que no deberían ocurrir en una campaña electoral ni en la vida política en general. Lamentablemente, las redes son un terreno propicio para que ocurran cosas de ese tipo, pero está bueno que se aclare. A mí me parece que es muy importante que, que en este caso Yamandu Orsi quede definitivamente desligado de todas estas cosas. Me pareció desde el principio. Ahora hizo la denuncia, porque cuando pasó todo esto no la había hecho la denuncia. Sí, bueno, cada cual reacciona como le parece que tiene que reaccionar. Lo importante es que todo esto era falso y que Yamandu Orsi sigue en carrera, y yo estoy seguro que la opinión pública en ese sentido no le va a generar ninguna afectación, pero feo, porque la verdad que el enchastre es lo peor que tiene esta cuestión de la democracia. Bueno, tiene que defenderse frente a Sí, los hombres públicos siempre están expuestos a determinadas cuestiones, pero no estábamos acostumbrados, por lo menos a este tipo de situaciones, de una denuncia falsa, se emitió a la Fiscalía, a la Policía, ¿no? En fin. Sí. ¿Cree que hay una campaña política detrás de esto? Como desde el Frente Amplio se dice claramente que hay algo más, ¿no? Yo la verdad que no tengo ningún elemento para decir nada. Me parece que está claro que hubo un enchastre gratuito, falso. Y si hay cosas atrás, la verdad que a mí no me consta, ni conozco, ni puedo opinar. Yo mantuve siempre en este punto una actitud de no emitir opinión en defensa de lo que importa, que es la lucha de ideas, el debate, las propuestas que cada candidato tiene, y eso es lo que importa, ¿no? Mires, vamos a meternos ahora sí nosotros aquí en Canal 5 estamos invitando a los candidatos para que nos den a conocer las ideas que están planteando la ciudadanía. Hablemos del Partido Independiente, un partido que ya es conocido, digamos, ¿no? 22 años por lo menos. Exactamente, ustedes. justito, 22 años. Sí, ahí está. ¿Por dónde van a ir? ¿Qué temas van a estar priorizando, pensando ahora en las internas? Bueno, nosotros estamos convencidos de que este periodo de gobierno ha sido un periodo de gobierno positivo, en donde nosotros participamos, por primera vez cogobernamos. Creo que hemos dejado con claridad una idea de que el Partido Independiente tiene capacidad de gestión. En los lugares que nos tocó trabajar, el Ministerio de Trabajo en mi caso, pero hay varios otros lugares, el Instituto de las Mujeres, Mónica Botero, la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, Corrado Ramos en la Oficina Nacional de Servicio Civil, y ahora Enzo Galaski, Javier Lacida en el Instituto de Evaluación Educativa, Andrés Carrasco en el Instituto de Cooperativismo. En todos lados, la verdad, hemos dejado una marca positiva de responsabilidad, de trabajo. Ahora
yo dejé el ministerio y Daniel Pérez asume la subsecretaría. Mario Aristi, que era el subsecretario, pasa a ser ministro del Partido Nacional, pero Daniel Pérez, que es del Partido Independiente, pasa a ser el subsecretario, y la directora de Empleo, Rosana Fagalde, que es también del partido. Pudieron entonces, como Partido Independiente, meter cuchara, digamos, estando en la coalición. Y mostrar una faceta que no habíamos podido. Es decir, nuestro partido es un partido parlamentario, y nuevamente en este periodo demostró que ejerce en el plano parlamentario con mucha calidad. Bueno, Iván Posada ha sido un verdadero sostén de la bancada de la coalición, ha tenido una participación más que irrelevante, yo siempre digo que vale por varios, pero era nuestro perfil. Remaba era solo también, ¿no? Remaba solo, le tocó esta vez estar solo en el Parlamento. Pero al mismo tiempo en diálogo con los demás partidos de la coalición, y ahí jugó un papel, incluso por su experiencia, por su responsabilidad, por su conocimiento de muchísimos temas, relevante, tanto en el debate de la LUC, del presupuesto, de las rendiciones de cuentas, de la reforma de la seguridad social, pero ese era nuestro rol clásico. El partido siempre tenía una bancada parlamentaria que mostraba los mejores registros de asistencia, de participación, de actividad, de iniciativas, etcétera. Pero no habíamos mostrado la otra faceta, que es entrar a la cancha y decir, bueno, ahora nos toca gestionar políticas. Y yo creo que el saldo es altamente positivo. Yo me retiro del ministerio contento, me retiro con números positivos, pero además con un equipo que trabajó y además con diálogo, que era lo que teníamos que lograr. Es decir, hoy se dio el dato de desempleo, 9%. Sí, aumentó un poco, pero en términos generales la situación de empleo sigue siendo mejor lejos que en el 2019. Bueno, me acuerdo cuando en febrero del 2020, último mes del Frente Amplio, estaban 10,5. 10,5. Bueno, ahora están 9. Ahora está este dato pero estuvo de este en mes es 9. 8,7 creo hace poco, sí, el ¿no? promedio del año pasado fue 8,3, que me parece que lo importante son los promedios. El promedio de 2019 era 8,9. O sea, estuvimos siempre más bajo que el 2019, siempre no, en la época de la pandemia estuvimos arriba, pero después de la pandemia, más bajo que en 2019, tenemos 74.000 empleos más que en el 2019, eso es muy importante, y una tasa de actividad que es de las más altas. Hay que llegar al 2014 para medir una tasa de actividad tan alta. Le preguntaba qué temas van a ustedes a poner arriba de la mesa ahora. Está muy bien. Bueno, yo creo que hay que seguir de acá para arriba, como dice nuestro eslogan de campaña. Es decir, esto es lo que logramos en distintas áreas, pero hay que seguir avanzando. Y para nosotros es crucial, si yo tuviera que resumir en una frase lo que queremos como Partido Independiente para el próximo periodo de gobierno, es lograr que los uruguayos crean todos que el camino de salida pasa por la educación y el trabajo. Y esto, para ti, para mí, para mucha gente que nos está mirando, puede ser obvio, pero no es obvio, lamentablemente, para un sector de la población. No es obvio para un sector de la población que ha descreído de que el ascenso social, el crecimiento, el lograr estar mejor, se construya a partir de la educación y del trabajo. Y es lógico, porque tenemos cifras que hablan de que entre la pobreza entre los niños es el doble que entre el conjunto de la población. Y después la deserción estudiantil es muy alta y el desempleo juvenil es el triple que el desempleo del total de la población. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que gente que nace en la pobreza, que después se desvincula del sistema educativo tempranamente, no termina el ciclo de enseñanza media y luego no encuentra trabajo, cómo va a creer en la educación y el trabajo? Entonces, nuestro foco es: hay que bajar la pobreza infantil, esto es fundamental y se puede. Nosotros hemos hecho estudios y decimos, es posible reducir la pobreza infantil a la mitad en los 5 años próximos de gobierno. ¿Y no se puede erradicar la pobreza infantil en Uruguay? Sí, no en 5 años, pero sí en 10. El cálculo nuestro es que en 2 periodos, con una concentración de recursos dedicados, focalizados. Fíjense que en realidad, cuando hablamos de pobreza ¿cuánto infantil, se necesita para bajar la pobreza infantil? Está en 20%, ¿no? Está alrededor del 18, 20%, bien. Pero a su vez los niños son pocos, lamentablemente en nuestro país nacen 30.000 niños por año, o sea que de 0 a 6 años tenés 180.000 niños, de los cuales el 20%, es decir, 36.000 son pobres. El 20%. Y esos 36.000 no es uno por hogar, o sea que en 20.000 hogares vos tenés concentrada la pobreza infantil. Pero es un tema de recursos eso ahí para bajar la pobreza. Exactamente, y hay que destinar recursos a eso. Y por eso
a mí me parece que es fundamental, y se puede hacer, reforzar asignaciones familiares, reforzar las prestaciones focalizadas, hacer el seguimiento, la trazabilidad de esos hogares, de manera tal de que esos recursos lleguen efectivamente. Por eso es muy importante una iniciativa que impulsó Iván Posada y que ahora ya es ley, el Fondo Infancia, que es el lugar institucional en donde se colocan esos recursos y se monitorea su ejecución. Va a estar Dardo Rodríguez, un compañero del partido que además estuvo en la dirección del INAU en periodos anteriores, o sea que tiene experiencia directa, además fue director del Foro Juvenil durante años, de director del Fondo Infancia. Entonces, a través del Fondo Infancia, canalizar recursos para bajar radicalmente la pobreza infantil y al mismo tiempo hay que seguir avanzando en la transformación educativa. ¿Cuántos recursos se necesitan para bajar la pobreza infantil? ¿Hicieron la cuenta ustedes? Sí, por supuesto. Esto implica una inversión que progresivamente llega a unos 400 millones de dólares en un determinado periodo, en el quinquenio. 400. No de inmediato, sí. 400 millones de dólares. Sí, ese es el número que tenemos Eso nosotros. para bajarla a la mitad. A la mitad. Bueno, sí que se necesitarían 800 millones. Y bueno, sí, nosotros creemos que hay que poner más plata en esto y por eso me preocupa tanto el plebiscito que está proponiendo el PIT-CNT, porque además de todos los desastres que generaría en la seguridad social y el tema de la confiscación, lo que va a hacer es incrementar el déficit brutalmente y ¿qué va a hacer? Es una paradoja, ¿no? Que gente que dice que hay que combatir la pobreza infantil termina impulsando cosas que lo que van a hacer es comerse todos los recursos que se necesitan para dedicarle a otras prioridades, como es justamente la pobreza infantil. O sea, si sale la reforma del PIT-CNT, no va a haber recursos para otras políticas sociales, por ejemplo. Lamentablemente es así, porque cálculos del BPS, no míos, del Banco de Previsión Social, de los técnicos del Banco de Previsión Social, indican que esta reforma, en la medida que se aprobara, va a empezar a generar un déficit incremental que va a cuadruplicar el déficit que con la reforma que hicimos el año pasado, con la ley que está hoy vigente, se generaría. Nosotros lo que logramos, que era lo que queríamos todos los partidos, porque en el 2019 todos hablábamos de la necesidad de generar sostenibilidad al sistema previsional y evitar que la curva ascendente se siguiera despegando. La ley que votamos el año pasado lo que hace es aplanar la curva y evitar que se coma todos los recursos cada vez más. Pero con la propuesta que hace el PIT-CNT, se dispara y pasa de 2 puntos de déficit que se incrementaría a 8 puntos, 4 veces. No había chances. Y se come el tema de los niños, ¿no? Es muy regresivo el planteo. Es increíble que el PIT-CNT, que se dice defensor de los sectores populares, esté impulsando una cosa que lo que va a hacer es concentrar más que nunca los recursos del Estado en sectores de población que, para decirlo más claro, los mayores de 65 años, la tasa de pobreza es 2,5%. Los menores de 6 años es 20%. Y lo que están haciendo es volver a concentrar más recursos en los sectores mayores en contra de las nuevas generaciones. Un minuto, ¿no había forma en la reforma de la seguridad social que se impulsó y que se aprobó, ahora que ya es ley, cambiar el mecanismo de financiamiento para que sectores, dice el PIT-CNT, dicen sectores del Frente Amplio, sectores que le va muy bien en la economía, que aporten más? Ellos dicen que recayó todo sobre la espalda de los trabajadores. Pero no es verdad eso. A ver, los trabajadores antes de la reforma aportábamos el 15% por mes de nuestro salario nominal para la seguridad social. Hoy seguimos aportando 15% por mes para nuestra jubilación. ¿Y cuántos años se requería para jubilarse? 30 años. 30 años de aportes. ¿Cuántos años se requiere ahora con la reforma? 30 años de aporte. O sea, el cambio que hay, y es para los menores de 50, es correr la edad de retiro. A 65. A 65, claro, pero que siguen no es aportando inmediato. Lo que dicen del otro bando es, no, bueno, pero el sector es pudiente, sector financiero, sectores rurales, no sé, lo manejan por ese lado, aportan en porcentaje poco menos que los trabajadores. Entonces, a ver, yo voy a decir 2 cosas. Una, durante los gobiernos del Frente Amplio ingresaron grandes capitales con inversiones y ingresaron porque tenían exoneraciones fiscales muy importantes, aprobadas por la izquierda. Y está bien, ¿eh? Está bien, porque si no, no venían. O sea que esto de que hay que meterle impuestos y no sé qué,
lo que haces es fuga de inversiones. Bueno, es el caso de UPM, ¿no? El caso de UPM y el caso de Montes del Plata antes, por favor. Y la tasa de aporte patronal, que es 7,5, era 15, bajó a 7,5, ¿sabes cuándo? Cuando la reforma tributaria del Frente Amplio. El Frente Amplio la bajó a 7,5. O sea, a ver, que no nos metan los versos. Ahora, si se aprueba esta reforma, la tasa de aporte a la seguridad social de trabajadores y de empleadores va a tener que aumentar, porque si no, no se banca el déficit. Es el cálculo que ha hecho en los técnicos del BPS. Lo van a tener que multiplicar del 15 al 20, al 25. O sea, en buen romance, los trabajadores van a perder plata. Y eso no lo dicen. Mieres, ¿qué pasa con la ley de financiamiento de los partidos políticos? Siempre aparece una traba allí, no se pueden poner de acuerdo. Yo trabajé en el periodo anterior en el Senado y la votamos en el Senado y luego en diputados no se logró aprobar, luego vino este periodo de gobierno y yo creo que estas cosas, cuanto más se acercan los tiempos electorales, más difícil es modificarlas. Ojalá, yo creo que está bueno que el Uruguay tenga un ayornamiento de la ley de financiamiento de partidos, lamentablemente, por distintas circunstancias, en un periodo que gobernaba el Frente, ahora periodo que gobierna la coalición, por distintas circunstancias termina postergada. En plena campaña electoral, claro, a ver, no es el mejor momento. Y para el año que viene otra vez. ¿Y cree que hay cierta, o que puede haber, no sé, cierta infiltración? Siempre se menciona el cuco ahí, una cierta infiltración de los narcos en la política. Bueno, hay que estar atentos, hay que estar con todas las antenas paradas, porque obviamente siempre es un riesgo. No me consta, la verdad, yo no tengo elementos de ningún tipo que me digan que efectivamente hay una injerencia de narcos en la política uruguaya. La política uruguaya, la verdad, es una política muy fuerte. Yo soy muy hincha de los partidos políticos uruguayos, de la institucionalidad democrática que tenemos, pero también reconozco que tenemos que cuidar todo el tiempo porque nunca se sabe qué puede pasar. Le quiero preguntar por seguridad, así vamos cómo no, claro, salteándonos algunos capítulos, pero ¿qué propone el Partido Independiente para seguridad? Siempre es un reclamo importante para la población. Bueno, yo creo que es muy importante porque, a ver, todos estos cambios que recién mencionaba, que es reducir la pobreza infantil, desarrollar la transformación educativa, es para que justamente un sector de la población empiece nuevamente a creer que el camino de ascenso social es la educación y el trabajo. Pero mientras tanto tenemos el problema de seguridad. Y hay que atacar el problema de seguridad y nosotros no tenemos ninguna duda de que hay que seguir por el camino de la profesionalización de la policía, pero hay que tener una intervención muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las personas privadas de libertad. De una vez por todas, yo estoy ya, no sé cuántos años hace que se habla de que los institutos, el Instituto Nacional de Rehabilitación, es decir, las cárceles no tienen que estar en el Ministerio del Interior. La gente no lo sabe, los más jóvenes seguro no, y los más viejos capaz que se acuerdan. Pero hasta el año 1971, cuando se produjo la famosa fuga de los Tupamaros de Punta Carretas. El abuso se llamó esa fuga. El abuso. Hasta ese momento, las cárceles estaban en el Ministerio de Educación y Cultura. Porque la concepción que tenía el Uruguay de aquella época era que las cárceles son para reeducar, para rehabilitar, y por eso no puede estar en el Ministerio del Interior. Hoy la gente me parece que no cree mucho en esto de la rehabilitación de los presos, ¿no? Yo creo y estoy convencido de que es un Capaz camino, que ese es el camino, lo que digo que me parece que hablando con la gente creo que no cree en eso. No, la gente obviamente vive la realidad que vive, está preocupada porque hay una violencia, la verdad, una violencia que ha crecido, que se expresa, porque yo creo que acá vemos como un doble escenario. Por un lado vemos la reducción de hurtos, de rapiñas, de abigeato, de múltiples delitos, y en eso ha habido éxito, pero al mismo tiempo vemos una violencia que nos impacta todos los días con hechos increíbles que hay que atacarlos. Bueno, entonces... No, digo, cuando decía lo de la población que no cree mucho, hay datos que respaldan, 70% de la población reincide, ¿no? De la población carcelaria. Pero justamente, bueno, a ver, tenemos una población carcelaria de alrededor de casi 15.000 presos, van saliendo, todos los días salen un número importante de personas que dejan de estar privadas de libertad y tenemos que trabajar con ellos en el tiempo que están privados de libertad, y eso significa que trabajen
que estudien o que estudien y trabajen mientras están presos, generando vínculos para una salida, porque si un tipo sale de la cárcel... Hoy se dice que no se le puede obligar a trabajar en las cárceles. ¿Hay algún proyecto ahí? Pero bueno, yo creo que tenemos que generar las para condiciones... ustedes deberían trabajar y estudiar. Es que además el Estando en INR, cárcel, que no debería estar en el Ministerio de Interior, sino en un Ministerio de Justicia, que yo creo que sí, que hay que crear un Ministerio de Justicia, y ahí empezar a construir las condiciones. En esto yo respaldo mucho lo que ha dicho Juan Miguel Petit, que es el comisionado para las cárceles, que tiene una mirada muy inteligente sobre el tema, ¿no? Le hago una pregunta más de seguridad y le quiero preguntar algo de la interna del Partido Independiente. Sí. Legalizar las drogas, ¿cómo lo ve? Como se hizo con la marihuana, digamos. Sí, a ver... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque Daniel Radío, que es del Partido Independiente, lo he escuchado hablar bastante de eso. Sí, pero no sé si es una idea de él o es de todo el partido. ¿Cómo es? Yo comparto la idea de que digamos, la política que se ha llevado adelante en materia de drogas a nivel mundial ha sido un fracaso. La política del prohibicionismo y la represión permanente, miles de millones de dólares dedicados al combate al narcotráfico, y tenemos un problema que no se termina de solucionar. Entonces, si vos por un momento pensaras que esa plata se puede usar para prevenir y para rehabilitar, seguramente tendríamos un resultado mucho mejor. Por lo tanto, yo soy uno de los que cree que hay que caminar hacia un cambio de paradigma, pero también tengo claro que un país como Uruguay solo no puede hacer eso. Entonces, tendría que ser coordinado, no sé, en la región. Tiene que ser un cambio de paradigma internacional en donde Uruguay es una pieza más. Lo que es claro es que cuando uno mira el mundo, todos los días hay más novedades de que el cannabis está cada vez más aceptado y admitido, y uno va por cualquier ciudad europea, pero también en Estados Unidos, y empieza a ver puestos de venta de cannabis. Bueno, pero acá se había dicho que se legalizaba la marihuana, el cannabis, y se le competía a los narcos y se le sacaba ese mercado. Yo creo que eso en realidad, eso no es así. No, eso no caminó. Pero aumentó la venta ilegal de cannabis, aumentó la venta en las farmacias, o sea, se bajó la percepción de riesgo. A ver, no es que haya... el problema es que el mercado de la droga no es solamente el cannabis, ni principalmente el cannabis. No, por eso yo le preguntaba. Entonces, lo de legalizar todas las drogas o no sé... Bueno, eso yo creo que es un planteo que hoy está muy lejos, porque tendría que ser un acuerdo a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Mieres, quedan 2 minutos nada más, ahí estoy mirando el reloj. Se va rápido. ¿Vio? Media hora. Sí, está bien. No, pero quería hablar un minutito sobre la interna del Partido Independiente. Usted es el candidato... Perdóname, una última cosa sobre seguridad. Sí. Yo creo fuertemente en recuperar la policía en el territorio, en los barrios, la policía al lado de los vecinos, la policía de las comisarías. Yo creo que ahí hubo un retroceso en los gobiernos del Frente Amplio, y ahora todavía nos falta volver a desarrollar esa capilaridad territorial de la policía. ¿Apoya el plebiscito de allanamientos nocturnos? Sí, sí. Bien. Sí, totalmente. Déjeme este último minuto para preguntarle por la interna del Partido Independiente. Usted, va a ser el candidato a presidente, sí, ya lo ha sido, y va a encabezar la lista del Senado de la República. Está bien. En diputados vi que había varias agrupaciones. ¿Qué va a haber? ¿Una interna en diputados? La idea, aprovecho ya para convocar a la gente a que nos vote el 30 de junio. Todos los que creen que hemos hecho las cosas bien, todos los que creen que esta gestión que ha hecho el Partido Independiente como parte de la coalición y que se proyecta hacia adelante también como una continuidad del mecanismo de coalición, porque creo que lo que está en la oposición no ha mostrado qué es lo que pretenden hacer con el país. Nosotros les pedimos que el 30 de junio no se queden en su casa. ¿Por qué? Porque la carrera octubre no empieza el 1 de julio, empieza el 30 de junio. Y efectivamente en Montevideo va a haber varias listas de compañeros que con muchas ganas y con mucho talento van a presentar sus distintas opciones. ¿Y uno vota cada una de esas listas, digamos? Sí. ¿Y después se hace una única lista de diputados? No, la idea es que los que quieran seguir a octubre, o sea, junio va a ser un test para cada agrupación, claro, para cada candidato, que le va a ir mejor a uno, peor a otro, etcétera. Claro. Y después de eso ellos verán qué hacen, pero la idea es que las mismas listas que se presentaron a junio, si quieren, se pueden presentar a octubre como candidatos a diputados. Varias listas a diputados aquí a Montevideo. Sí. Tengo algunos nombres que las van a estar encabezando. Daniel Pérez, me dijeron, sí. Dardo Rodríguez, sí. Renzo Gato, Mariana Méndez, y creo que Gerardo Sotelo también estaba trabajando el tema de las firmas.
los 5 son los que han trabajado en la construcción de sus agrupaciones y nos llena de orgullo que haya muchos compañeros que quieran, como en el interior del país hay también, que quieran encabezar y llevar adelante la bandera del partido para que este partido, que ha demostrado definitivamente que tenemos capacidad de gestión y de gobierno, de cogobierno por supuesto, pueda tener un crecimiento mayor, porque como decimos nosotros, más PI es mejor gobierno y mejor coalición. Por eso vamos de acá para arriba. Terminé con las consignas completas. Muy bien. Vi que tiene como una especie de escalera ahí en la sede, de acá para arriba. La vi el para otro día, arriba. la sede nueva Sí, de porque ustedes. es eso. Miren lo que hicimos, queremos hacer más. Pablo Mieres, gracias por haber venido acá a Canal 5. Encantado, un gusto. Y mucha suerte, de verdad, en su carrera política. Muchas gracias. Con el Partido Independiente. Que tengamos suerte de todos los uruguayos. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Espero que les haya servido a ustedes para tener más información, para sacar conclusiones. Los espero ahora el miércoles. Que pasen bien. Gracias.